bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Rioja. Participa en diversas carreras de grado y de posgrado, en medicina veterinaria, licenciatura en tecnología de alimentos, y en posgrados como la especialidad en ciencia y tecnología de los alimentos de la Católica de Córdoba, en la maestría en inocuidad y calidad de alimentos de Río Cuarto, y también colabora con la Universidad Miguel Hernández, donde egresó como máster universitario de tecnología y calidad agroalimentaria de España. Actualmente se dedica a la ciencia y tecnología de carne y productos cárnicos en la Universidad Católica de Córdoba. Y bueno, como decíamos recién, él realizó un posgrado en España, también trabajó en el IRTA, en el Instituto de Tecnología de Carne, y forma parte de la red internacional CITED España, Productos Cárnicos Más Saludables. Tiene una amplia trayectoria en todo lo referente a industria cárnica. Por eso, bueno, es que lo convocamos a su presentación, que se llama Trazabilidad, Desafíos de la Industria Cárnica Argentina. Y bueno, la verdad que es un gusto enorme, Gonzalo. Él es muy amigo de la cátedra, siempre ha participado con nosotros en diversos tipos de actividades, así que bueno, nos pareció muy oportuno también traerlo para compartir con ustedes su experiencia y su formación. Así que bueno, Gonzalo, toda tuya el tiempo para comenzar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Sí, les voy a consultar nada más si ya están viendo lo que compartí de pantalla. Si lo pueden ver. No se ve como... A ver. No se ve como presentación, Bueno, Gonzalo. ahora vemos. Falta que se ve como presentación. Dale, dame un minuto. Ahí ya compartimos. Desde ya, bueno, mientras tanto, agradecer la participación y la invitación específicamente a poder participar de esta jornada. Muchísimas gracias a todo el equipo de cátedra de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos, como decía recién Noelia, bueno, un trato realmente muy bueno desde hace mucho tiempo, y bueno, también agradecerles a ustedes, todos ustedes la participación. Me veo también conectados a algunos amigos y colegas, así que bueno, desde ya muchas gracias por estar. Vamos a ver si ahora sí podemos ver la presentación. ¿Me confirman, no? Si la ven. No, todavía no. ¿Todavía no? La tengo disponible, si querés la puedo presentar yo, no hay problema. Ahora sí se ve. Ahí está. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, la idea un poco es tratar de trabajar con esta idea de, en este tiempo que tenemos, ahí vamos a arrancar el tiempo como para un poco respetarlo. Bueno, nuevamente agradecerles a todos la convocatoria esta tarde, realmente muy, muy buena. Y la idea es trabajar realmente con ustedes un poco estos desafíos de respecto al tema de trazabilidad en la industria cárnica en Argentina y en relación a algunas plantas con las cuales nosotros trabajamos específicamente. La idea es tratar de que podamos interactuar de alguna manera respecto a esta cuestión de trazabilidad que todos conocemos o todos de alguna manera hemos estado hablando. Si quieren, alguno en el chat puede llegar a colocar qué le llama o qué palabra se le viene a la mente cada vez que nosotros nombramos trazabilidad. Puede ser que a lo largo del tiempo cada uno de ustedes haya estado en contacto con este tema de trazabilidad, ya sea en la industria de alimentos, ya sea en la industria de medicamentos o otro tipo de elemento como tal. Normalmente, cuando nosotros le preguntamos a un productor, a un empresario, qué es la trazabilidad en sí, pueden normalmente empezar a salir distintos conceptos. Número de lote, identificación, etiquetado, seguimiento, rastreabilidad. Es decir que en el imaginario de la gente hay un montón de elementos que pueden parecer exactamente lo mismo o ser sinónimos de trazabilidad, pero que no necesariamente son iguales. Recién en la disertación estuvieron trabajando con esto de cómo se recibe un número determinado de cajones, cómo se evalúa, cómo se hace todo el proceso productivo. Incluso me llamó la atención esto de decir, bueno, de la forma en las cuales también se despacha un contenedor marítimo,
con las características, con los controles que se va a tener que tener específicamente. Entonces, vamos a ver que la trazabilidad es un concepto integrado que es un poco complejo, pero que realmente lo trabajamos a diario y un poco la idea es poder aproximarnos a eso. Un poco de manera de que tratemos de, en esta tarde, digamos, trabajar sobre algo más extendido. Hay una película bastante interesante que es El origen del planeta de los simios. No sé si alguno de la audiencia la vio. Tenemos 3 ayudas disponibles. Si fuesen ahí de la cátedra, le pueden llegar a ofrecer un 10 a alguno de los alumnos, ya sea de grado o posgrado. No sé si recuerdan esta película. Pueden escribirlo en el chat o habilitar el micrófono y nombrarlo. La idea es que sea un poco interactivo. ¿Les suena a alguno, si me escuchan, esta película? Sí, sí, muy buena. Perfecto. ¿Cómo termina la película? A ver si alguno se anima. Le puedo dar 3 ayudas. Si le invocan de uno, es un 10. Si no, podemos bajar a 9 u 8, dependiendo. Alguno puede arriesgar un concepto. Ahí Noelia puede llegar a apuntar específicamente algún punto más en final y demás. Bueno, yo como para avanzar y no sea tan lento, bueno, esto podría ser una primera duda. Esa es la película, posiblemente en el imaginario de algunos lo han visto, está bien, en el 2011, ya hace casi unos 10 años, tiene su tiempo, pero bueno, básicamente la película no termina con esto, se llama Simón, es aparentemente el líder que gana la guerra frente, digamos, a los humanos o en esta situación. En realidad, si uno mira con detalle, el kit de la cuestión está en los últimos los minutos finales de esta película, en donde aparentemente hay una persona que tiene gorra de piloto de avión y entonces aparentemente es piloto de avión. Y la película termina realmente en sus últimos minutos con una imagen que es bastante reveladora respecto a qué pasa. Que básicamente los simios dominan el mundo en esa época, no por una cuestión de inteligencia, ni mucho menos, sino porque hay un virus dando vuelta que se empieza a desparramar rápidamente a partir de distintos vuelos internacionales y se transforma de alguna manera en una pandemia. Esta ficción que, digamos, de alguna manera nos llama la atención, bueno, hay por ahí alguno con más años puede recordar por allí esta película de Epidemia que hablaba sobre el virus del ébola, en donde básicamente en Estados Unidos, justamente a partir de la mordedura de un mono hacia una persona, se transmite esta enfermedad, incluso lleva que el gobierno de Estados Unidos en esta ficción piense, de hecho, tirar una bomba atómica y eliminar todo un sector de la población para acabar con este patógeno que estaba poniendo en riesgo a la población. Otros más cercanos puede ser Guerra Mundial Z, con virus que transforman en zombies, gente que se transforman en formas violentas. Otras que pueden ser en el 2008, Virus Letal, posiblemente más cercano, algunos de ustedes hayan leído el libro y demás. ¿Cuál es, de alguna manera, en esto de la ficción, la cuestión o lo que trasciende específicamente en esto? Bueno, que efectivamente hay un virus o puede haber un virus que puede llegar a eliminar a la humanidad. Eso, de alguna manera, es una ficción, ¿sí? Que es real, que es algo que puede ser hipotético, pero que en el mundo, en la realidad, ya lo tuvimos en distintas oportunidades. Una de las más fuertes fue en el 2014 a partir del brote del ébola, inició en el 2014 y se extendió hasta el 2016, una enfermedad que efectivamente estaba enfocada o anidada específicamente en una región específica de África y que con el tiempo se empezó a diseminar, con esta relación cosmopolita de gente de Europa, de Estados Unidos, distintas partes de América, que iban a ayudar a estos sectores a través de organizaciones humanitarias, empiezan también a diseminar virus o esta patología. Más cercano a nosotros, la mal llamada gripe porcina, la puse a propósito por allí, del H1N1, también con una cuestión pandémica que también puede estar por allí un poco más alejada a lo que los alumnos habrán escuchado, pero sí otra que fue bastante más específica, que fue la peste porcina africana, que esto es una imagen que difundió SENASA y otros organismos respecto a la prohibición durante el 2019 de realizar exposiciones porcinas específicamente por este riesgo de contagio de enfermedad. Entonces, esa realidad nos lleva al 2020 lo que nosotros conocemos actualmente o empezamos a conocer con esto del COVID-19, como una cuestión en donde hoy cualquier persona, cualquier consumidor tiene esta idea de que hay una enfermedad que puede o no prevenir de los animales, estas enfermedades zoonóticas que nos interpelan a nosotros desde nuestra área profesional, con esta cuestión que al 2020 uno se tiene que meter en la página
de este centro de investigación específicamente, pero hoy por hoy, al 2021, si quieren, ustedes con cualquier aplicación de Google Maps se pueden bajar y pueden ver efectivamente cuál es el estado de situación respecto al coronavirus, si estamos en forma ascendente, descendente, con valores. ¿Qué significa esto o a qué nos interpela a nosotros como profesionales dentro del área de la tecnología y de los alimentos específicamente? Bueno, a que el consumidor realmente está sensibilizado y movilizado por estas cuestiones, en donde efectivamente hay algún tipo de agente que puede transmitirse y que posiblemente genere alguna complicación sumamente importante, ¿sí? Entonces, de allí, o con esta cuestión previa que estuvimos charlando, es a donde queremos llegar específicamente este concepto de trazabilidad, que define el Código Alimentario como esta capacidad de poder seguir el movimiento del alimento a través de las distintas etapas, de hecho también la normativa argentina en el 4238 y en algunas circulares, también hablamos de esto de cómo poder seguir el movimiento del alimento, un paso adelante, un paso atrás, cómo trabajamos en el proceso. Nosotros normalmente nos referimos a este tema como cadena agroalimentaria. De hecho, tenemos hoy por hoy en Argentina lo que se denomina el RUCA, el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria, que ya lo vamos a tocar hacia más adelante. Pero esta idea de que específicamente tenemos que saber cómo son los procesos, cómo son las materias primas, desde dónde se origina un producto específicamente, hasta dónde llega y qué particularidad vamos a tener. Perdón si yo voy medio rápido, por ahí con los alumnos en presencialidad me van dando mates y demás. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, totalmente. Perfecto. Sí, Gonzalo. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué tenemos que entender desde este punto de vista? Bueno, en la trazabilidad podemos tener distintas visiones. Una de las visiones principales es esto de lo que ya trabajamos siempre en el grado, en donde decimos que la inocuidad o la calidad, digamos, sanitaria del alimento efectivamente es no negociable, en donde realmente somos los que comemos, pero que efectivamente tenemos que saber qué comemos. Y de hecho ahí vamos a ver qué rol tiene hoy el 2021 el consumidor actual, pospandémico o pandémico actualmente, y qué nos va a demandar, qué nos está pidiendo específicamente y qué respuestas posibles tenemos a esas necesidades. Pero sí, esta cuestión de inocuidad es sobre donde se basan estos planes de trazabilidad y donde vamos a hacer mayor énfasis. Ustedes en la presentación de recién también lo vieron con detalle, estuvieron trabajando sobre estas preguntas, si son puntos de control, puntos críticos de control, es decir, cuáles específicamente estos riesgos que podemos tener respecto a presencia de metales pesados que asocian recién al plan CREA o demás. Entonces, la visión de seguridad sí que es bien importante. Hay otra cuestión que es neta relativa a la visión de proceso, como dentro de una cadena agroalimentaria, dentro de esta cadena productiva hay distintos eslabones que se comunican entre sí y en donde esa información debe poder pasar en forma fidedigna de un eslabón al otro y poder integrarse hasta el final. Es decir, que nosotros podemos llegar al punto final de una bandeja, de un corte de carne, donde podamos también tomar información y hacer esa visión de proceso, y ya vamos a ver también ahí qué cuestión necesitamos en eso. Bueno, una cuestión que podría ser típica pregunta de parcial o típica pregunta de examen final, es decir, bueno, todo aquello que no está escrito, ¿qué pasó? ¿Lo pueden poner en el chat? A ver, nuestros chicos. A ver, los alumnos, ¿alguna pregunta, típica pregunta final? Si no está escrito, lo que no está escrito no existe. Exacto. Acá está todo muy lindo, uno puede tener más cara de bueno, menos cara de bueno, y me pueden contar un montón de cosas. Pero si yo voy a la planta y digo que tengo un determinado procedimiento para hacer una operativa particular, pero luego ese procedimiento no está sentado, no lo puedo documentar, no lo puedo ver, efectivamente no va a suceder. Entonces, en este caso, la trazabilidad también tiene un respaldo documental muy importante que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ha sido en forma inicial una cuestión documental en formato papel, y hoy, a medida que hemos incorporado distintas tecnologías, se va escalando o se va mejorando esta visión documental, que de hecho, bueno, ya vamos a ver algún punto de cómo hoy se va gestionando. Creo que Juan Lazarte también está presente ahí dentro de los participantes, así que incluso hacia el momento final de las preguntas y respuestas podemos también interaccionar por allí. Entonces, pero saber que esta visión documental es importante. Dentro de la cadena cárnica hay algunos
patógenos específicos que nos interpelan respecto a el análisis de riesgo en este tipo de productos. Efectivamente, tenemos una variabilidad de productos y cada uno de ellos tiene factores predisponentes para la aparición de uno u otro patógeno, pueden ser uno o varios, pero que están también ya relacionados a la opinión pública, la gente lo ha escuchado, es decir, están dando vuelta y son una de las cuestiones que específicamente nosotros tenemos que cuidar. De hecho, en algunos de ellos tenemos resoluciones o circulares específicas, como recién nombraba, es decir, que hay que hacer X cantidad de muestreos para saber si hay algún tipo de patógeno en particular. Bueno, ahí por una cuestión de tiempo, después ya vamos a ir avanzando con esto, pero sí la idea nuestra es específicamente trabajar desde la industria de los alimentos con una visión integrada hacia el resto de los eslabones, tanto hacia la producción primaria, en particular respecto del uso de antibióticos y la resistencia a estos antibióticos en la producción primaria, ya sea producción porcina, ya sea producción de aves, ya sea producción bovina, porque justamente puede ser parte del problema hacia el final en los consumidores y en la salud pública específicamente. Entonces, hoy tenemos que pensar que estos patógenos no solamente los vamos a pensar integrados a un establecimiento productivo, un frigorífico, una fábrica de chacinados, sino que lo vamos a ver integrado a una cadena agroalimentaria, es decir, a todos los eslabones de producción, integrado también el consumidor finalmente, ¿sí? Esta definición de la FAO, de la cadena agroalimentaria, bueno, tiene esta visión, es decir, la producción, la transformación, la comercialización de esos productos, cómo se distribuyen y finalmente el consumo. Si no tenemos en cuenta esta visión, bueno, difícilmente podamos controlar algún tipo de desvío que se pudiera presentar. Bueno, esta es la típica cadena cárnica bovina, en donde arrancamos en la producción primaria. Ahí también para alumnos de veterinaria podríamos decir en dónde empieza, o podemos preguntarnos en dónde empieza la trazabilidad. Está bien, en la producción primaria en general, pero ¿en dónde piensan que arrancaría? ¿Dónde podemos empezar a tener algún tipo de problema? ¿Lo pueden poner ahí en el chat? Yo no, claro, no veo ni chat ni cámara, por eso estoy preguntando. En el campo están poniendo bien. Gonzalo. ¿Y antes, veterinarios, veterinarias? En el origen de los animales, campo, bien. sanidad. Bien. Tibio, le diría a mi hija. Sí, bien. Sí, ¿Algo tibio, más? tibio, el origen. Tibio. Plan sanitario, manejo, pero antes de eso. Bien, bien. ¿Qué más? En los partos. Bueno. Alimentación. Parto, bien. Y antes del parto, bueno, yo para no hacerlo tan antes del parto, bueno, nacimiento, reproducción, madre del ternero. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos que arrancar o pensar desde las gametas, es decir, tenemos que pensar desde el óvulo, desde el espermatozoide, es decir, desde la dosis genética del embrión. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar que puede haber distintas patologías que si yo no cuido determinados procesos a lo largo de esa cadena productiva, es la complicación que tenemos. Por eso es el rol importante que tenemos dentro de la industria cárnica, de la cadena cárnica. Es decir, el profesional veterinario puede trabajar desde el inicio de la vida del animal hasta justamente producir el final de la vida en este concepto también que vamos a hablar luego de bienestar animal y demás. Entonces, tenemos que tener en cuenta que arrancamos desde allí. Obviamente que todos los otros eslabones, el sistema productivo, la dosificación de alimentos, los tratamientos antibióticos, los planes de vacunación, los traslados en los distintos sistemas de cría, recría, terminación, invernada, de engorde, el que sea, ¿sí? También van a estar constituidos en esa producción primaria. Obviamente luego va a haber un transporte de esa materia prima, estos animales vivos, en donde podemos tener algunas dificultades en particular. La matanza industrial, que vamos a ver que en bovinos tenemos la complejidad para quienes trabajamos en las plantas de alimentos, que a nosotros nos ingresa una unidad animal, un token animal, que lo vamos a nombrar también más adelante, y a partir de esa unidad empezamos a tener un sinnúmero de productos, algunos que van a ser propiamente la media res, otros que serán subproductos, como puede ser el cuero, que será no comestible, otro que tendremos las vísceras. Entonces tenemos esta complicación de que a medida que vamos avanzando a lo largo de la cadena, bueno, realmente se nos empieza a complejizar el manejo porque empezamos a tener distintos tipos de productos. Ya vamos a volver también a algún tipo de cuestión. Entonces, esto de industrialización, el transporte, como veíamos recién, este transporte marítimo tiene también sus particularidades, lo mismo que la venta
hacia los consumidores y el consumo finalmente. Es decir, también vamos a ver en esto qué nos demanda el consumidor como tal. ¿Qué nos interesa saber respecto a este plan de trazabilidad? La pregunta sería inicial si todas las plantas aplican o no trazabilidad. Es decir, bueno, ¿será necesario o no será necesario que todas las plantas tengan trazabilidad? Bueno, esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. A nosotros como profesionales nos pueden convocar para hacer estos sistemas de trazabilidad que tienen la particularidad que son sistemas de gestión. Como recién nombraba el colega, la norma BRC, yo no puedo ir a comprar una norma, ¿sí? Las normas no se compran, sino que las normas se gestionan. Entonces, para poder gestionar estos sistemas de trazabilidad, lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué estamos aplicando, por qué lo vamos a aplicar, cuál va a ser el sentido, cuál va a ser el objetivo de uso y cuáles van a ser los recursos disponibles. Porque, bueno, es como cualquier otro sistema de gestión en donde será necesario el compromiso gerencial, el compromiso de los operarios. Esto es como cuando recién nombraban el tema de los prerequisitos en un sistema HACCP. Bueno, para poder embarcarnos en este tipo de sistemas, bueno, es necesario tener cuestiones previas solucionadas para poder ahí, desde ese punto, poder avanzar específicamente. Bueno, básicamente cuando nosotros vamos hacia un estamento gerencial de una empresa en donde queremos implementar este tipo de normas, lo primero que nos tenemos que preguntar es si esa implementación de este sistema de trazabilidad va a ser en un marco de una certificación, por ejemplo, voluntaria. ¿Qué puede ser una certificación voluntaria? Bueno, una identificación geográfica, una denominación de origen, certificación de un producto orgánico, certificar normas NAMI para bienestar animal, lograr el rótulo de alimentos argentinos. Bueno, recién estábamos con el pesca, bueno, tener logo de pesca sustentable, sin determinados tipos de alérgenos. Es decir, bueno, para poder acceder a algunos de estos tipos de denominaciones, que son normas voluntarias, no necesariamente para estar en el mercado las tengo que cumplir, pero sí que efectivamente cada una de estas instituciones, ya sean certificadores, ya sean entes estatales, como pueden ser Libre de Gluten, nos van a requerir que nosotros implementemos trazabilidad. Pero nuevamente, estas cuestiones de cuando son voluntarias, bueno, los recursos por allí no están tan fluidos como puede pasar a ser cuando son normas obligatorias. ¿Sí? ¿Lo vas a mandar? Sí, lo escucho. No sé si estoy escuchando ahí un audio. ¿Se escucha bien? Sí. ¿He escuchado algún retorno? Bien. Sigo. Cuando, por otro lado, bueno, otras cuestiones u otros ejemplos de cuando son normas voluntarias, a mí nadie me obliga a implementar ISO 9000 o ISO 22000, salvo que un cliente en particular me lo solicite, pero en general serían normas no voluntarias hoy por hoy en la industria para poder trabajar. ¿Qué piden todas estas normas? Bueno, efectivamente piden trazabilidad. Si yo no tengo trazabilidad implementada en la planta, difícilmente pueda escalar sobre esos sistemas de gestión o de certificación, porque necesariamente tenemos que poder integrar esta cuestión de desde dónde viene el producto y hacia dónde va específicamente. ¿Cuál es el gran problema? Cuando de repente tenemos organismos en donde nos solicitan en forma obligatoria la implementación de la trazabilidad y esto de trazabilidad y recall, que también vamos a nombrar ahora, que es esto de el retiro de mercadería o retiro de producto. Bueno, efectivamente en Argentina esto lo hemos trabajado y uno de los pioneros en esto es Rubén de Vicino. Esto también lo tomó, él nos enseñó hace muchos años atrás. Nosotros a mí me tocó trabajar también en una planta en el año 2004, en donde tuvimos que empezar a aplicar distintas normativas relacionadas a trazabilidad, relacionadas a bienestar animal, en donde efectivamente si la planta no contaba con sistemas de trazabilidad eficientes, auditables y demás, no podía acceder, por ejemplo, a la Comunidad Económica Europea. Otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, también dentro de sus requisitos, digamos, de importación que nosotros podamos colocar productos, bueno, tiene unas distintas normativas, pero dentro de ellas está el tema de trazabilidad también. Es decir, que muchas veces necesitamos en forma obligatoria estos sistemas de trazabilidad para poder acceder a estos mercados o para poder permanecer en ellos. También a nivel nacional tenemos normativas de SENASA, si bien no está obligatoriamente hoy por hoy para todas las plantas, sí con aquellas plantas que están
auditando sistemas de HACCP en donde se pide que tengan la trazabilidad por lo menos encaminada, todo lo que sería trazabilidad y recall. Hay una normativa, una circular de SENASA, que es la 3958 del 2011, que habla respecto a este tema de trazabilidad, que la vamos a nombrar también un par de veces. Y luego también hay una guía que está en PDF, que es bastante interesante, que la pueden leer, que habla sobre las bases de implementación del sistema de trazabilidad, en donde de alguna manera nos va diciendo el paso a paso de cómo deberíamos hacer este proceso. Es esto como si fuesen los principios del HACCP, en donde vamos escalando, si vamos cumpliendo determinados pasos para poder acceder a trabajarla. Bueno, yo traté de encararla de esa forma. A la charla del día de hoy es relativamente corta, entonces vamos a tratar de ver algunos de estos puntos en particular. Dentro de estos sistemas que trabajamos recién, la fase 1 fue netamente poder pensar si la planta era pasible de implementar este sistema, es decir, si hay compromiso gerencial, si hay compromiso de los productores. Y si todo esto está dado, si tengo claro el objetivo de por qué estamos haciendo la trazabilidad y cómo nos vamos a involucrar en este tema, bueno, ahí sí vamos a pasar a la fase de planeamiento. Y en esa fase de planeamiento, evidentemente, vamos a incorporar a todos los actores que estén comprometidos en la elaboración de un producto, que va a arrancar desde el campo y va a llegar hasta la distribución del alimento, ¿sí? Entonces tenemos que definir cómo lo vamos a hacer, quiénes van a ser los que van a trabajar en esta área, cómo vamos a hacer los métodos de identificación únicos, porque está bien, cada uno en el campo puede tener distintos tipos de sistema de identificación de sus animales. Bueno, nosotros veremos cuáles son los necesarios, y de hecho la legislación está para ello, y está claro cómo lo debemos hacer, pero bueno, este lenguaje llevó bastante tiempo poder trabajarlo y poder armonizarlo en la mayor parte de los establecimientos productivos. Vamos a ver también cuáles son los registros de movimiento dentro-fuera, todo lo que tenga referencia a movimientos de animales dentro de un mismo campo, movimientos de animales a campo de terceros, carga de animales hacia feria o hacia planta de faena, y luego los restantes movimientos que vamos a tener hasta el fin del producto terminado, listo para la venta. Con eso nos vamos a referir como código de conductas respecto a poder de alguna manera establecer protocolos o procedimientos en donde especificamos quién hace cada cosa, cómo lo hace, en qué momento, dónde lo registra y si va a estar aparentado o no con algún sistema tecnológico que sirva de soporte específicamente. Bueno, obviamente, y muy importante acá, el costo de financiamiento y logística, que es no menor. Puede haber una gran variabilidad de sistemas de trazabilidad en plantas muy pequeñas, tipo fábrica de chacinados, puede ser netamente o totalmente manual, lo cual no tiene ningún tipo de dificultad. Hay sistemas trazables muy buenos, pero que sirven mucho para escalas PYME, pero que bueno, a medida que nosotros vamos escalando en producción, bueno, necesitamos incorporar otro tipo de equipamiento para justamente poder, digamos, tener una información rápida y fidedigna respecto de lo que estamos haciendo. Y bueno, esta idea de un paso hacia adelante y un paso atrás, por allí es ampliamente conocido por ustedes, de lo que decimos respecto a esto de hablar de trazabilidad hacia atrás cuando vamos hacia los proveedores, normalmente nos plantamos en la industria, y cuando hablamos de ir hacia atrás, vamos en referencia a ir hacia los proveedores del animal, los proveedores de los elementos de empaque, de los elementos de sanitización, es decir, vamos a integrar todo dentro de esta cadena productiva. No es solamente el animal en sí, sino que van a ser todo el resto de los elementos. Por una cuestión de tiempo, en este caso nos vamos a centrar específicamente en los animales. Una trazabilidad interna dentro de la empresa, vamos a ver cómo de alguna manera, a grandes rasgos, la empresa tiene que saber por dónde pasa el proceso, por dónde va el alimento, por dónde ingresa, qué tipos de flujo, que seguramente también han estado viendo en la carrera de grado, va a tener este producto, este alimento, a lo largo del proceso, que será fundamental para el manejo. La trazabilidad hacia el cliente respecto a la responsabilidad de la empresa, en donde no termina solamente en el portón de salida de la empresa, sino que también tiene una responsabilidad hacia los distribuidores e incluso hacia el consumidor, con lo que el industrial también identifique
o coloque en su etiqueta como metodología de uso o metodología prevista de uso de un determinado alimento en sí. Entonces volvemos a este concepto de que la información debe fluir, debe estar disponible en toda la cadena y poder ir hacia adelante y hacia atrás en particular. A modo de resumen, básicamente, respecto a esto de trazabilidad hacia atrás, vamos a hablar de esto de los nacimientos, pero podemos irnos hasta la identificación específicamente parental de estos animales, la identificación del establecimiento, el número de RESPA, el código único de identificación ganadero o el CUIF, la identificación individual de cada animal específicamente, qué tipo de alimentos van a estar consumiendo estos animales, los tratamientos medicamentosos que también tengo que tener registrado dentro de lo que denominamos buenas prácticas agropecuarias. Antiguamente nosotros a lo mejor hacíamos determinados planes sanitarios, pero no quedaba registrado en ningún lugar. Hoy por hoy, desde Sanidad Animal, pueden encontrar bastante información en la página de SENASA respecto a los cuidados que hay que tener en el campo y cómo registrar los distintos tratamientos medicamentosos que se hacen o se agregan a los animales para tratar de respetar esto que comentaban recién también en la parte de pesca, esto del plan CREA y control justamente de estos productos de uso veterinario que pueden estar pasibles o presentes en el alimento como tal. ¿Cuál es el lugar y la forma de traslado puntualmente? Bueno, en este caso lo vamos a resumir lo máximo posible. A nosotros nos interesa desde la industria frigorífica al momento de resaltar los animales dos cuestiones particulares. Por un lado, la marca a fuego del animal, que es la marca de propiedad que una tropa o un grupo de animales van a tener en común. Y luego también la caravana de trazabilidad, que puede variar, esto no nos vamos a detener mucho ahora, pero básicamente si va a venir de una zona libre de aftosa con vacunación o zona libre de aftosa sin vacunación. Básicamente necesitamos que ese productor esté registrado. Recién habíamos hablado de esto del registro único de la cadena agroalimentaria, en donde hoy en Argentina, si el productor está registrado, está incorporado en la cadena, y si no está registrado, queda fuera de la cadena, lo cual es una particularidad y tiene o presenta algunos desafíos que ya vamos a estar trabajando un poco hacia el final de la charla. Pero saber que hay una identificación que va a ser grupal y una identificación que va a ser individual de cada uno de estos animales en sí. ¿Puede haber otros elementos de identificación? Bueno, sí, efectivamente, y que pueden servir para esto que decíamos recién. ¿Cómo registrar los tratamientos medicamentosos, los tratamientos reproductivos y demás? Bueno, hoy por hoy hay una serie de tecnologías disponibles en el campo que facilitan mucho la tarea del veterinario para poder registrar, cargar estas conductas que nosotros pudiéramos llegar a tener. Como decíamos, tratamiento de medicamentos, raciones, movimientos y demás, en donde avanzamos respecto a lo que sea una cuestión muy en papel y poder ir escalando sistemas que sean un poco más tecnológicos y que nos faciliten de alguna manera la toma de datos y a partir de esos datos poder interpretar o tomar determinada información. Obviamente, al momento de trasladar estos animales entre campos o hacia la faena, también tiene que existir una documentación de tránsito. Ese es lo que era el antiguo ETA, hoy es el documento de tránsito electrónico, que se genera obviamente en forma digital a partir del SIGSA, que es el Sistema Integrado de Gestión de la Sanidad Animal. De vuelta, hoy por hoy, con el tiempo vamos, de alguna manera, trabajando en estos sistemas de gestión integrados que pasan ya a un formato electrónico que posiblemente, bueno, hoy coexisten un poco los dos, pero vamos a ir casi un 100% de un formato electrónico. Dentro de la trazabilidad interna o la trazabilidad de proceso, bueno, es efectivamente poder identificar los productos que nosotros generemos en la industria y de cada uno de ellos poder determinar el diagrama de flujo, por dónde ingresan, cuáles son los distintos caminos que se pueden llegar a suceder en ese diagrama de flujo, cuáles son los puntos críticos respecto a decisiones que nosotros tengamos que tomar, como puede ser una inspección veterinaria ante-mortem, una inspección veterinaria post-mortem, porque efectivamente van a definir el flujo de ese producto, si es que va a ir a un determinado mercado, si va a ir a un decomiso, si se va a desnaturalizar, o cuál va a ser el destino particular. Entonces, va a haber todo un sistema integrado de logística de estos elementos que tenemos que saber cómo van a transitar a lo largo de la planta, y bueno, puede haber un montón, pueden ser estos sistemas FIFO o algunos otros de reprocesos, turnos,
Por ejemplo, podemos tener plantas que tengan más de un turno de proceso. Bueno, toda esa cuestión la tenemos que estar identificando. Todos los productos que tenemos que identificarlo, que sea lo más detallado posible. Si nosotros tenemos en cada uno de estos puntos, bueno, ¿qué voy a estar imputándole a nivel de información como cuestión necesaria? ¿Cuáles van a ser las materias primas? Si va a ser, como dijimos, un bovino que lo voy desarmando, o si va a ser un producto chacinado en donde voy a tener distintos elementos, ingredientes que voy a estar aunando para formar un producto final. Si hay productos intermedios, cómo identifico un producto terminado, como veíamos en la filmina recién, qué pasa con los reprocesos que pueden llegar a quedar de un día para otro. Es decir, bueno, todo ese manejo viene relacionado a poder tener muy bien diseñados estos diagramas de flujo, lo que normalmente llamamos esta cuestión de memoria operativa de la planta, es decir, cómo de alguna manera trabajan en el día a día para poder obtener un producto y que obviamente esté registrado y que sea valedero. Netamente y como una cuestión fundamental está poder definir esto de lote como un conjunto de elementos que tienen una situación circunstancial, temporal y de características similares que asumimos que son idénticas, en donde, bueno, eso dependerá básicamente de cada empresa. Por allí podemos tener empresas PYME, en donde el lote será una semana de producción o será el día de producción, y por allí podemos tener empresas más grandes o empresas con una cantidad de productos y de volumen de producto que justifiquen que esta identificación de lote pueda ser directamente por la hora y el minuto en el cual se está produciendo el alimento, o una identificación, por ejemplo, en el caso de bovinos, de la tropa, como un grupo de animales que tienen estas características comunes, que vinieron de un mismo campo, fueron trasladados en un camión, esperaron juntos en un corral de espera y luego fueron faenados en un mismo momento. Bueno, esto en la industria cárnica puede ser muy variable, como dijimos recién, respecto a la escala en la cual nosotros nos paremos. Una vez fuera de la empresa, cuando vamos hacia los clientes, bueno, tenemos que implementar o indicar cuál es el cliente. Muchas veces se habla esto de cuál es el uso previsto del alimento. Bueno, el empresario, la industria en particular, tiene que pensar específicamente cuál va a ser el uso de ese alimento, cuál va a ser la población target de ese producto, porque efectivamente no será lo mismo elaborar un alimento para consumo masivo, ¿sí? Que ya esté cocido, que sea un producto seguro, a que sea, por ejemplo, un alimento de consumo humano, pero por vía parenteral, destinado específicamente para una terapia intensiva de una clínica, ¿sí? Efectivamente, allí vamos a ver que esta identificación del cliente también va a ser importante respecto a un análisis de riesgo que la empresa debe realizar. ¿Cómo va a ser la expedición? Es decir, ¿la vamos a realizar de qué manera? Si va a ser perecedero, no perecedero, cuánto tiempo va a ser la vida útil, cómo va a ser el tipo de expendio, si va a ser a granel, si va a ser por kilo, por litro, por centímetro cúbico, de qué manera. Bueno, son distintas cuestiones que nosotros tenemos que ir definiendo, poder definir efectivamente quiénes van a ser los operadores intermedios. Dentro de un momento vamos a hablar de esto del recupero, y bueno, acá sí que efectivamente es muy importante saber hacia dónde va el producto de la empresa. Es decir, no solamente tengo la responsabilidad de vender el producto, sino saber quién lo va a tener en un momento determinado. Y también poder hacer auditorías a nuestros clientes, que podría ser una cadena de supermercados, respecto a cómo estén manejando ese producto. Un producto, cuando se define, y en estas condiciones de conservación que plantea la empresa, ya sea de condiciones de temperatura, humedad, etcétera, bueno, básicamente tenemos que ver que se cumpla en el lugar de expedición, si no, efectivamente, no se va a estar dando estas cuestiones. En el producto terminado, bueno, respecto a el vehículo que lo vas a transportar, que esté habilitado, el permiso de tránsito que tuviera, en este caso yo puse de SENASA, pero tranquilamente puede ser de provincia. Ya vamos a ver que hacia el final el provincia lo tiene también muy digitalizado, este tipo de información de qué vehículo puede estar habilitado o no para cargar, cuál es el documento sanitario que permite que estos productos estén amparados para poder salir de la planta, ya sea permisos de tránsito restringidos o incluso certificados de exportación. Y como decíamos recién también, que lo nombraron, bueno, esto del precinto, como una cuestión no menor, en donde debemos dar seguridad de que esos productos han viajado en forma correcta y que no tenemos distintos puntos flojos
que pudieran generar desvíos importantes o riesgos en esta cadena agroalimentaria. Tenemos que definir efectivamente qué datos vamos a registrar de los movimientos. Eso también hay que ponerse de acuerdo y va a tener que ver un poco con la empresa, un poco con la autoridad sanitaria que esté ejerciendo en ese lugar para poder trabajar en conjunto y ver desde lo más grueso o lo más importante hacia lo más específico en particular. Porque, bueno, pueden ser todo este tipo de cuestiones que pueden ir desde importación, exportación, formulaciones, venta, devoluciones, hasta incluso robo hurto de los productos en particular. En el caso de aquellas plantas que estén habilitadas por SENASA, sí que hay una circular específica, que es la 3958 del 2011, que habla, en el 2011, bueno, está este concepto de rastreabilidad, que lo toman como sinónimo de trazabilidad, y también lo que sería el recall como tal. La trazabilidad es esto de lo que estuvimos hablando hasta ahora. El recall o recupero hace referencia a que la empresa tenga la posibilidad de realizar un procedimiento de retiro del mercado, del recupero de la mercadería, de un producto específico que se ha confirmado que no cumple con la normativa vigente respecto a la legislación vigente, que puede ser de lo más variado, después cualquier cosa lo podemos poner en ejemplo más adelante, pero cuando no cumple, que puede ser desde un error de rotulación hasta un patógeno o un riesgo de vida, efectivamente. Es decir, podemos tener 3 categorías de retiro, pero bueno, es una cuestión que nos tiene que quedar hasta el momento de esto de tener la posibilidad de poder llegar hasta el producto y poder retirarlo del mercado. Después vamos a ver que hay algunas variantes de esto. El número de lote es fundamental poder definir y que la empresa lo tenga en forma adecuada. No existe o no sirve que el operario o el responsable de calidad de la planta nos dibuje una planilla cuando no coincide lo que realmente sucede. Cuando nosotros hablamos de lote, es que efectivamente se suceda de que estos elementos tengan una cuestión que los relacione, pero que también nosotros podamos poder imputarle una unidad, poder ubicarlas, poder ver que está registrado efectivamente. Y de vuelta, nosotros lo que decimos es que el lote no lo define la autoridad sanitaria, sino que lo define la empresa. Ahora bien, si la empresa lo definió, la empresa es quien lo tiene que cumplir específicamente. Y otra cosa que yo me permito agregar, que no está plasmado en sí en la circular, por eso hago la salvedad, pero que sí es muy importante respecto a lo que son los reclamos. Uno de los grandes problemas es la desatención de las empresas hacia los reclamos que realizan los clientes. La mayor parte de los problemas evitables de la empresa pueden estar dados si, o se pueden solucionar si realmente estamos atentos a los reclamos que pueden llegar a hacer el consumidor. De hecho, bueno, la idea es no tener reclamos, la idea, vamos a ver que el problema se maneje dentro de la empresa, pero bueno, también tiene que existir una gestión del reclamo, una gestión de la comunicación de estos desvíos que detecta el consumidor o el distribuidor del producto y cómo realmente podemos tomarlo y realizar una acción a partir de eso. Bueno, hay otras fases que evidentemente van a ser la fase de capacitación y fase de implementación de auditorías, que no nos vamos a detener mucho, pero aquí es real. Es decir, si yo quiero implementar estos sistemas como cualquier otro sistema de gestión, bueno, será necesario capacitar al personal, a los mandos medios, es decir, de nada me sirve solamente trabajar en una reunión, en una pequeña oficina donde esté el gerente, esté la autoridad sanitaria, esté la gente de calidad, si no involucro a los mandos medios, llámese supervisores, llámese empleados, y de allí hacia toda la empresa, porque todo lo que nosotros realicemos en la planta, que parezca mínimo o parezca muy simple, bueno, es importante que se dé porque si no vamos a perder esta cuestión de trazabilidad. Como todo, antes de salir de la cancha, hacemos también estos procedimientos de implementación y procedimientos de auditoría, que pueden ser nuevamente auditorías internas, auditorías externas o incluso auditorías por parte de certificadoras, como nombraban hace un rato, que se dedican también a esto en particular. ¿Cuál es la idea? ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí, perfecto, Gonzalo. Perfecto. Yo tomo agua y tomo aire, un poco de aire. Dale tranquilo. Sí, vamos medio rápido, vamos. Bien. No sé si, bueno, las preguntas si no las dejamos al final, yo voy con estos puntos, pero digamos para que de alguna manera nos vayamos haciendo distintas preguntas o distintas cuestiones.
Bueno, ¿cuál sería la pregunta, un poco el desafío de esto? Hasta ahora era ver de qué iba la trazabilidad y un poco en poner en valor cuáles eran los distintos pasos. Ahora la idea en esta segunda etapa sería ver cuáles son las necesidades del consumidor. Bueno, este consumidor del 2021 es un consumidor particular, todos somos consumidores particulares, todos hemos cambiado, la pandemia nos ha atravesado de distintas formas, positivas, negativas, complejas, de distinta manera. Hoy por hoy el consumidor tiende a ser más responsable, comillas, ya vamos a charlar respecto a esto, con esta definición del consumidor responsable, que es el consumer, que pueden ser algunos términos en inglés, en donde efectivamente hacia la cadena cárnica bovina o hacia la cadena cárnica animal nos interpela respecto a distintos puntos. ¿Y qué es lo que nos pide el consumidor? Bueno, mayor información sobre el bienestar animal, es decir, el consumidor va y toma un producto en la góndola y pretende efectivamente que le demos información sobre cómo tratamos a los animales. Está bombardeado a través de Instagram y de distintos medios respecto a que los gases de las vacas afectan con el gas y el efecto invernadero, entonces está bombardeado, entonces nos pide, che, ¿qué pasa con el impacto ambiental? ¿Qué pasa con el uso de plásticos respecto a que tenemos un determinado nivel de empaque? Bueno, ¿qué pasa con estos plásticos? Si son biodegradables o no, cuánto es lo que usamos, por qué usamos. El tema de resistencia a antimicrobianos, yo creo que si no estuviéramos hoy por hoy con el COVID-19, yo creo que seguramente estaríamos hablando de resistencia a antimicrobianos, con una responsabilidad de la parte de la producción primaria importante, en la cual nos interpela a nosotros como veterinarios, que no es menor, es decir, qué pasa con esto del uso de antibióticos en la granja, que no es que sea malo, sino que realmente tiene que estar muy bien controlado y muy bien dirigido para justamente luego no tener estos problemas en la salud pública, estos determinados patógenos o estos patógenos intrahospitalarios difíciles de tratar. Bueno, que hoy por hoy también están siendo un problema muy importante. Esto de las etiquetas limpias, de los cuales nosotros ya tenemos productos cárnicos en Argentina libres de, bajos en, cada vez con menor cantidad de compuestos o conservantes, lo cual nosotros desde el punto de vista técnico tendremos que poner algún pero respecto a la inocuidad, justamente para que no se pierda la inocuidad del producto, y hasta cuestiones como comercio justo, trabajo infantil, es decir, estas son cosas que a lo mejor hace 10 años, 20 años están dando vuelta por allí, pero que hoy el consumidor del 2021, bombardeado por las redes, bueno, nos empieza a interpelar de otra manera diferente, en lo cual nosotros tenemos que dar fe de estas situaciones, que mucho de esto se da también pudiendo justificar. Hoy por hoy el consumidor no solamente nos va a interpelar con productos inocuos, sino que tiene que ser éticamente aceptable. Si nuestro producto no es éticamente aceptable, bueno, las redes pueden ser bastante crueles con la empresa y ser todo un problema e incluso quedar fuera del mercado por algún tipo de campaña particularmente. Necesidades del productor, bueno, el productor tiene, digamos, podemos estar charlando un montón de esto, va variando, las condiciones productivas pueden ser muy cambiantes, el productor está interpelado en el medio de querer avanzar desde el punto de vista tecnológico, pero también tener en el medio distintos cambios de gestión o distintos enfoques o posibilidades de trabajo y demás, que hacen que cuando nosotros le sumamos estos sistemas de trazabilidad en donde le decimos que la libreta del capataz de estancia en el bolsillo de la camisa ya no va más, sino que tenemos que empezar a implementar otros sistemas que sean individuales, que sean específicos. Bueno, tendremos que trabajar específicamente con sistemas que sean sencillos, tendremos que ponernos en el lugar del productor y ver que esa cuestión de trazabilidad, esta famosa caravana de trazabilidad o esta documentación que tiene que generar, no sea una cuestión de peso respecto a una carga más que otra vez vino el veterinario con otra cosa que tengo que implementar, sino que sea justamente una posibilidad de que los datos que obtiene con identificación animal, con identificación de su sistema productivo, bueno, aporte información respecto a rendimientos, respecto a ganancia de peso diario, es decir, esta información transformada en datos para poder mejorar en el sistema productivo y que de alguna manera también le aporten un nuevo valor comercial, un mayor valor agregado específicamente. ¿Qué es lo que siempre decimos en la parte de gestión? Bueno, tratar de buscar métodos amigables hacia el productor. No todos los productores están, si bien tenemos muchísimos productores jóvenes, tenemos que pensar que tenemos una gran diversidad de realidades que tenemos que entender, comprender, y si bien, bueno, digamos, hay distintas líneas
de trabajo, como Agricultura Femenina, que ya están avanzando mucho en este tema. Bueno, es un tema no menor el poder integrar a todos los eslabones de la cadena, que es un desafío bien importante. Respecto a las necesidades del industrial actual, bueno, básicamente lo principal es proteger a las personas, proteger a los consumidores, facilitar el control del proceso. Hoy la materia prima es cara, entonces es muy importante que esa materia prima no se venza, es decir, tengo que tener un proceso de gestión, de compra, de uso, de manejo dentro de la empresa que es muy importante. Por controlar el stock que tengo, qué necesito producir, cómo lo necesito producir. Esta cuestión de que si tengo que hacer una retirada del producto porque tengo una no conformidad, bueno, si yo tengo un producto que, por ejemplo, no deja conforme un cliente y estoy vendiendo ese producto a otros clientes, puedo tener, en vez de un problema, puedo tener 25 problemas o tantos como a los clientes que haya distribuido ese producto. Entonces, la retirada de un producto no solamente se da cuando hay un reclamo de un consumidor o hay una denuncia de X personas, sino que muchas veces estas retiradas de productos se dan cuando hay algún tipo de error. Siempre la idea, trabajamos nosotros específicamente para que el error se dé en la planta y muere en la planta. No debería salir ningún producto de planta con errores. Para eso tenemos que implementar en paralelo los sistemas de trazabilidad, los sistemas de gestión de la calidad particularmente. Pero bueno, pueden pasar estos desvíos, puede haber reclamos, pero lo importante es poder responder esos reclamos y poder identificar estos lotes que están fuera de rango por X causa y poder capturarlos. Y obviamente también como posibilidad de acceder a distintos mercados, es decir, también el mercado de Mercosur permite a distintas empresas poder incorporarse en donde efectivamente no se van a poder incorporar si no tienen HACCP, si no tienen trazabilidad o no tienen otras normativas. Por eso también para el industrial es una posibilidad. ¿Cuál es la idea para el industrial? Bueno, que lo tome como un aumento de la seguridad y un beneficio económico respecto a poder saber gestionar. Normalmente está esta frase que uno no puede gestionar lo que no conoce. Si yo no camino a la empresa, si no sé dónde están los productos, difícilmente pueda hacer un correcto uso de estos elementos. Respecto a las necesidades del gobierno, bueno, efectivamente un mayor control o autocontrol empresarial. No puede estar el Estado adentro de cada planta, arriba de cada operario. Eso no va más, se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, entonces sí que tiene que ser el empresario mucho más responsable de lo que hace y ser específico en lo que hace y no mentir. Evitar, evidentemente, la evasión impositiva. Esto es una cuestión neta, es decir, para que esto pueda avanzar, tenemos que aportar todos y efectivamente va por ahí. Controlar el tema de la vigiato, robo de ganado. Ahí viene también, podemos hablar algo de esto. Poder hacer frente a gestión de crisis, gestión, por ejemplo, de retiro de productos o frente a un determinado tipo de riesgo alimentario, como podría ser un brote de triquinosis o podría ser algún otro tipo de incidente que ponga en riesgo a la salud del consumidor. Y por otro lado, también, de alguna manera, poder hacer un traslado de información clara hacia la comunidad. Bueno, un poco lo que les decía recién, distintos entes gubernamentales también están siendo muy claros respecto a la información que manejan, donde cualquier consumidor puede ingresar y ver un camión en la ruta y ver si ese camión está habilitado o no para transportar alimentos, puede ver si una empresa o no está al día respecto a sus responsabilidades. Bueno, esta cuestión de información clara a la comunidad es algo que no solamente se le pide a la empresa respecto a la producción del alimento, sino que también se le pide al gobierno efectivamente de cómo hay una transparencia en la gestión de datos. Obviamente, todo apunta a que haya una facilidad en la gestión. Cada vez tenemos distintos elementos que se van sumando y se van generando nuevas necesidades de trabajo. Bueno, también tenemos que hacer que esto sea fácilmente gestionable y que se pueda llevar como tal. ¿Cuáles son las nuevas necesidades? Bueno, efectivamente este consumidor que tiene un celular en la mano, que tiene un lector de código QR, bueno, por allí está dando vuelta por el supermercado, está un poco aburrido y quiere empezar a saber de qué se tratan estos productos, de dónde vienen y cómo están. Bueno, hoy por hoy nosotros tenemos que pensar en nuestro consumidor del 2021 como que tiene un celular en la mano, como una extensión de esa mano, y que todo el tiempo está consultando información sobre ese celular y respecto a distintos productos. Bueno, nosotros tenemos que pensar hoy por hoy que toda esa información sobre un punto de venta final, bueno, nos tendrá que dar una historia de qué pasó con ese producto a lo largo de todo el proceso, y eso es lo que normalmente
llamamos blockchain o cadena de información, que hoy por hoy en estos últimos 5 años, por ahí algunos lo conozco un poco más a partir de las criptomonedas y demás, hoy por hoy ya se han metido en la industria alimentaria, se han metido en la industria de la trazabilidad o en este factor de trazabilidad, en donde de alguna manera estas cadenas de información o estas cadenas de registro de datos, de bases de datos confidenciales con distintas claves y demás, son un elemento más para que nosotros podamos trabajar específicamente en esto. Entonces, de alguna manera, el desafío hacia el 2021 es realizar una transformación digital. De estos registros en papel que normalmente estamos acostumbrados a realizar, empezar a utilizar distintas metodologías o elementos digitales para poder cargar en una nube, ¿sí? Obviamente con un acceso limitado, el cliente puede acceder a un determinado tipo de información. Bueno, implementar registros para optimizar procesos respecto a toma y análisis de datos productivos en el campo, facilitar esta visión de proceso de escala, insumos, lotes, reclamos, sistemas de logística en donde trabajamos no tanto con acopio de productos, sino con entrega específica o en el momento justo. ¿Qué es lo que va a manejar como información ese consumidor? Este consumidor responsable, entre comillas, que necesita tener más conciencia, ya vamos a volver un poco hacia el último. Bueno, este consumidor nos está demandando información y cómo con estos sistemas también se le puedo dejar accesible, obviamente, no toda la cadena de información, sino algunas partes en particular que sean de interés. Obviamente el Estado facilita el manejo de esta información. Hoy ya tenemos implementado lo que es el RUC, el SIGICA, estos documentos de tránsito electrónicos, los permisos de tránsito digitales, en provincia exactamente lo mismo, estos sistemas de gestión de certificación que es necesario tener una mínima infraestructura para poder llevarlos adelante. Y esto incluso hacia afuera mismo de la empresa para que sea una oportunidad de comercialización. Es decir, cómo de alguna manera le podemos mostrar una determinada información a una contraparte, un chino, una persona de otro país que quiere consumir o quiere comprar y comercializar nuestros productos y cómo puede acceder a esa información. Bueno, ¿cuáles son los desafíos particularmente que uno crea esta parte? Bueno, netamente compra y manejo de elementos digitales. Es muy importante que las empresas hagan una incorporación digital y un recambio digital. No es muy costoso, no son sistemas caros, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que capacitar el personal de planta, ¿sí? Muchos son amigos de la tecnología, muchos no. Entonces, bueno, es un sistema en donde tenemos que amigar a distintos mandos medios o puestos estratégicos a que se amiguen con la tecnología respecto a que puedan leer un código QR o que puedan leer distinta información y poder cargar en un sistema esta información con la cual estamos trabajando, lo cual es no menor. Otro gran desafío es la conectividad a campo, es decir, bueno, nosotros tenemos sistemas de gestión electrónicos que son bárbaros, pero que muchas veces nos pasa que en determinados puntos de nuestra geografía no tenemos señal de internet, no tenemos una disponibilidad de datos, lo cual genera todo un problema, porque estos documentos de tránsito hay que cargarlos, hay que también darlos de baja, es decir, bueno, lleva toda una gestión digital, que para lo cual nosotros necesitamos tener conectividad en planta. Hoy por hoy con el tema de la pandemia hemos tenido durante el 2020 y el 2021 inspecciones remotas en donde el inspector del sanitario o el supervisor no va a planta por estas cuestiones sanitarias, sino que se hacen inspecciones remotas. Bueno, para lo cual, si yo estoy teniendo una inspección con una contraparte china y se me cae internet, bueno, efectivamente es todo un problema, para lo cual las plantas también tienen que invertir respecto a poder tener conectividad en todas las partes de la planta. Es decir, si yo quiero, o si la contraparte china quiere ver si respetamos el bienestar animal en el cajón de no quedo, bueno, la contraparte en Argentina tendrá que ir con un elemento y poder filmar y ver efectivamente qué pasa en ese lugar. Entonces, la conectividad en planta, por allí las plantas están retiradas y hay todo un problema respecto a este tipo de cuestiones. Seguramente alguno de ustedes también haya tenido alguna experiencia similar. Bien, la posibilidad de digitalización y la carga de información, es decir, bueno, eso también son códigos de conducta y de proceso en donde tenemos que enseñarle a la gente cómo hacer esta carga de información y digitalizar la información. Herramientas de inteligencia artificial, que hay un montón dando vuelta, bueno, también poder incorporarlas respecto a tener equipos de cámaras en donde
realmente nos pueden informar o subir información respecto a la cantidad de engrasamiento que puede tener una media res, respecto a la forma de un determinado producto, un tamaño o un porte de un corte cárnico específico. Bueno, hoy por hoy se están incluyendo algunas de estas tecnologías de inteligencia artificial para sumar a este tipo de procesos. Y obviamente esto que decíamos recién, estas cadenas de manejo de información con su cierto nivel de confidencialidad, en donde hay distintas barreras, el consumidor puede entrar hasta un determinado punto, pero luego habrá información que sea propia del productor agropecuario o propia de la industria que no tienen por qué ser difundidas hacia fuera de la empresa. Bueno, hay empresas que trabajan específicamente con esto. ¿Cuáles son, ya como para ir terminando, no sé cómo estamos de tiempo? Bien, perfecto, Gonzalo, Quedale tranquilo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. Sí. Bueno, yo voy a ver si voy los últimos puntos y vemos si podemos ver un video para que mostrarlo específico. Me dio viajito el video, pero espero que sirva a nivel didáctico. ¿Cuáles son los puntos críticos, pero a nivel de problema? Estos serían no puntos del HACCP, sino puntos que podemos ya tener como problemas importantes de que todo esto que estamos diciendo, que es muy bonito, no se cumpla. Bueno, uno de los grandes problemas es el sistema de picking desordenado. ¿Qué es el picking? Es cómo de alguna manera nosotros elaboramos un pedido, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos en una planta y tenemos un cliente X que requiere de nosotros 20 piezas de un determinado producto, 50 de otro, 60 de otro. Bueno, todo eso se junta, se paletiza y se envía al cliente. Bueno, toda esa información tiene una información de facturación y demás, pero que si yo lo hago en forma desordenada, mezclo los lotes, hago todo un lío, es todo un problema. De hecho, la información que se carga en estos documentos sanitarios de salida, permisos de tránsito y demás, incluso incorporan esto del número de lote como una cuestión importante, número de lote y vencimiento. Si yo no lo respeto en el picking, mezclo lotes, mezclo productos, bueno, este sistema auditable no va a ir a ningún lado, que es uno de los principales problemas cuando nosotros vamos hacia la cadena de distribución y vemos que no coincide el número de lote con lo que está en la documentación sanitaria o lo que está pasando en planta específicamente. Otro gran problema es el acúmulo de producto durante el proceso. Si yo tengo una tropa de 20 animales que ingresan a, si yo tengo una tropa de 20 medias reses, ¿sí? Que ingresan a una despostada, bueno, puedo presuponer que de allí obtendré 20 pesetos. De cada media res obtengo un peseto. Entonces, pero ¿qué pasa si yo de repente en la mesa, en vez de tener 20 pesetos, tengo 50 pesetos? Bueno, ahí, olvidémonos de trazabilidad, se perdió, mezclo una tropa con otra, y ahí efectivamente se pierde la cadena. Entonces, bueno, estos sistemas de trazabilidad también tienen que ver respecto a cómo, no solamente en la parte documental voy a programar estas cuestiones de los códigos de conducta, sino que también tendré que pensar en la velocidad de trabajo suficiente para no tener problemas. Si vamos demasiado rápido, efectivamente tengo el problema de que se me empiecen a mezclar productos y sea todo un problema como tal. Otro gran problema es cuando acopio a nivel de silos o a nivel de granel. Bueno, en la industria cárnica que tenemos, bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando de sangre, que nosotros también utilizamos como subproductos, ya sea para consumo humano o para uso industrial, bueno, también, es decir, cuando yo tengo una tina o tengo un tanque de recepción de sangre y de refrigeración, etcétera, etcétera, bueno, ahí también puedo empezar a tener distintas preocupaciones respecto a la mezcla de tropas y bueno, que no tienen que suceder y son también un desafío en particular. Manejar los reprocesos, es decir, también no perder que el reproceso que proviene de un día de producción, también cómo lo voy a seguir asociando a ese lote en particular. El reproceso, lamentablemente, es algo de que quede en la línea productiva cuando ya no hay tiempo, el operario se está queriendo ir, está queriendo empezar a limpiar la línea y quedó el reproceso y ese reproceso no sabemos si lo usamos hoy, si lo usamos mañana o cuándo se usa y empieza a pivotear. Bueno, uno de los grandes problemas es ir a una planta y corroborar de que el reproceso no está teniendo un correcto manejo, no lo pudo integrar o identificar a qué pertenece para poder asociarlo a un número de lote o a un origen en particular, ¿sí? Se pierde la trazabilidad en ese lugar. Manejo de las devoluciones que vamos a tener en planta, que sea un manejo ordenado respecto a poder imputar esas devoluciones a un eslabón específico de la cadena, porque hay un problema específico a un lote en particular. Errores de control o registro, ver planillas que están
ordenadas con la misma lápice, del mismo pulso, sin una sola mancha, por eso es medio casi inexistente. Entonces, bueno, esos pueden ser errores de control de registro porque están mal cargados específicamente, que también puede ser a nivel digital, esos errores también suceden. Error de despacho o facturación porque se mezclan los lotes al momento de hacer esa facturación y retiro. Bien, por último, yo espero que se vea, esto es una experiencia en una empresa que yo estuve trabajando en este plan en el 2004, ya en ese momento estábamos haciendo trazabilidad para Comunidad Económica Europea, me avisan, yo lo voy a ejecutar. Y a ver si... Cuando quiera, Gonzalo. Cuando quiera, bueno. Ahora dame un minuto. Salí yo. Denme un minuto. No sé si se va a poder ver. No sé si están viendo la pantalla. No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, a ver ahí. Ahora sí, Gonzalo. Bueno, se ve que... Ahora se ve, bueno, pero no se ejecuta. No sé si es el Meet que no me deja de ejecutar. Si no me dan un minuto. Se ve la pantalla, pero me parece que no está arrancando el video. Claro, no. Perfecto, bueno. A ver si lo pongo como video. No. Vamos a salir, denme un minuto. Bueno, si no, yo avanzo y lo comparto así de final, así ya termino y no los demoramos tanto. ¿Ahí se ve la pantalla completa? No, salió la pantalla. Bueno, salió la pantalla, perdón. Esto para ver si están despiertos nada más. Ponelo como ventana. Ahí está. Abrilo Bueno, aparte, perfecto, sí. bueno. No puedo comentar. Sí, no te hagas. Ahí ya vemos cómo para cerrar. Sí, bueno, ya esto siempre que lo necesitas, Gonzalo, no andan. Así que cuando vos lo probás en tu casa, no anda siempre. Bueno, cuando lo necesites, no anda. Perfecto, bueno. Este es un ejemplo típico, digamos, de cuál es el posible error. Acá tenemos una lasaña boloñesa precortada, esto fue en Europa. Si nosotros vemos la lista de ingredientes, bueno, está medio chiquito, lo pusimos un poco más grande para que podamos leerlo. Bueno, acá aparentemente el 41% de esta lasaña boloñesa precortada, ¿sí?, tiene carne ternera, cebolla, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál fue el problema o qué problema podemos llegar a tener? Que en este caso fue bastante interesante respecto a cómo se cuela el caballo. Bueno, en Europa, de hecho nosotros somos productores de carne de equina hacia Europa. En España tuvimos uno de los eventos más importantes a nivel de trazabilidad respecto a un desvío, fue esto de que en estos productos listos para consumo empezó a aparecer carne de caballo. No solamente apareció en lasaña, apareció en albóndigas, en productos de una marca que era esta marca que decíamos recién de Findus, apareció en productos de Nestlé, y tuvo la característica de poder distribuirse casi que en los 5 continentes. Es decir, estuvo muy distribuido este problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros cometemos algún tipo de error, bueno, ese error se puede pagar muy caro. Es decir, no solamente voy a poder salir en un lugar, sino que puedo llegar a tener sanciones realmente específicas y muy complejas. Estos son algunos ejemplos en Argentina que si quieren después lo podemos charlar. Hay una empresa que no es para hacerle chivo a ninguno, sino que son empresas que han venido trabajando a lo largo del tiempo. Una es Infoki, que hace mucho que trabaja en esto, en lo que sería la aplicación de tecnología hacia lo que sería líneas o cadena cárnica. GS1 Argentina, que es una organización sin fines de lucro, que más de alguno lo debe conocer por los códigos Unicode y otros tipos de codificación, que también ha trabajado mucho entrenando a estos otros, digamos, respecto al tema de trazabilidad y demás. Trabajan muy bien, y forma muy seria, y es muy interesante lo que tienen respecto a, para que ustedes puedan chusmear, meterse en las redes de lo que tienen. Y por último, hay una plataforma de trazabilidad, que esto fue a partir del año 2020, y este año creo que están haciendo más marketing y están dando vuelta un poco más por todos lados, que esta plataforma, esta app de carnes validadas, en donde de alguna manera es la aplicación de esta cadena blockchain a la cadena cárnica argentina, en donde tienen distintos socios estratégicos y que ya están estableciendo este sistema de trazabilidad para poder validarlo como sistema, y esta integración de datos desde la granja, el frigorífico y la cadena de producto terminado. Finalmente, decir que la trazabilidad es justamente una posibilidad
si bien uno lo puede ver como una carga, es la posibilidad de poder imputar a una determinada etapa del proceso productivo una falencia, una subcalidad, un desperfecto o cualquier deficiencia que el producto pudiera tener, con la consiguiente oportunidad de hacer las medidas correctivas. Siempre que los trapos se dan en casa, no pasa nada o no debería pasar nada. Esa es un poco la idea de esto. Es decir, la trazabilidad también es una herramienta que me sirve para poder gestionar los desvíos, poder gestionar cuando un producto se va de límite, estos límites del HACCP o cualquier otro sistema de calidad. Bueno, a partir de haber traspasado un determinado límite, poder tomar una medida correctiva, poder tomar una decisión y que esa decisión pueda contener ese desvío en la planta y en ese eslabón de la cadena productiva. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias. Ahí les dejo el correo. Yo voy a intentar, denme un minuto, a ver si puedo presentarles el video mientras voy charlando. No sé si quieren que vamos a hacer alguna pregunta mientras tanto. A ver, Noé, si le transmití las preguntas por el chat, como recién. Yo, mientras tanto, trato de abrir el Bien, video. vamos a ir leyendo las preguntas. En cuanto a chacinados, ¿es obligatoria la trazabilidad a nivel nacional, teniendo en cuenta la gran cantidad de ingredientes que tienen? Claro. Bueno, digamos, como toda pregunta de respuesta final que aprendan los alumnos nuestros, depende, digamos. Eso es una respuesta muy importante. Bueno, depende de lo que quieran, de lo que estén haciendo, digamos. Hoy no lo tenemos como obligatorio. Sí que normalmente cualquier ente sanitario, respecto a la jurisdicción que sea, ya sea municipal, provincial o nacional, siempre nos van a interpelar respecto a la necesidad de poder identificar número de lote, fecha de vencimiento y demás, y que de alguna manera, para poder establecer número de lote, mínimamente tenemos que colocar alguna información respecto a eso, es decir, que podríamos tomarla como trazabilidad. Ahora bien, de que esa trazabilidad esté en un manual de trazabilidad y que esté efectivamente plasmada, que sea auditable y demás, que no necesariamente, guarda que muchas veces uno tiene la idea de que necesariamente le tengo que tener certificada. Por ejemplo, yo con el que más trabajo es con Senasa, pero bueno, Juan por allí si está todavía, también lo puede comentar. Básicamente, digamos, lo que nosotros necesitamos es que esté implementado, es decir, por allí que esté auditado o no pasa nada. Respecto a lo que decías recién y un poco para responder a una industria de chacinados, lo importante es poder definir el número de lote. De ahí viene el centro de la cuestión. Si yo tengo, por ejemplo, una planta de chacinados, bueno, lo que tengo que saber en esa planta es decir, a ver, yo hago salame todos los días, más de una vez al día, cómo manejo los ingredientes. Normalmente, por ejemplo, lo mínimo que tenemos que tener, por ejemplo, una línea de un producto como el salame, tendrá que tener justamente, bueno, los distintos ingredientes y hacer todo un manejo de información desde la recepción del ingrediente y cómo se van incorporando o asociando a un lote en particular, ¿sí? Por eso, en una planta de chacinados pequeña, eso se hace a mano. Lo hacemos manual con una planta de trazabilidad en donde el industrial tendrá que poner en el lote X, utilizo tal o cual producto, tal tripa, tal tipo de producto y lo vamos a manejar por lote. Por eso ahí es que el empresario define el lote. Ahí estará la inteligencia para ver si ese lote lo definimos por semana, si lo definimos por día, bueno, y eso va a depender de la escala. Generalmente cuando vamos avanzando en escala y vamos a plantas más grandes, donde tienen más de una línea productiva o más de un turno, bueno, ahí sí que tratamos de digitalizarlo porque si no es bastante complejo. Bien, otra pregunta dice, ¿qué tan avanzados estamos con la implementación de inteligencia artificial? Bueno, en relación a la trazabilidad, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, ahí, digamos, hay bastante dando vuelta, digamos, elementos tecnológicos para tomar información, hay un montón de estos elementos, como nosotros veíamos, todos estos elementos digitales en el animal que se ha sumado a la parte productiva y en forma muy, digamos, creo que muy bondadosa o interesante para nosotros como profesionales. Sí que hay bastante dando vuelta, nuevamente lo que nosotros tendremos que ver es que si eso es aplicable para el productor, digamos, en sí, digamos, y si esa información le va a servir para agregar valor a su sistema productivo. Hoy, por ejemplo, tenemos, no sé, programas de inteligencia artificial en donde sí, que lo habrán visto en reproducción animal, que es, yo puedo, por ejemplo,
tener vacas con collares GPS y según la cantidad de movimiento que tenga la vaca o si según el sistema de rumia me indique si esa vaca va a estar o no en celo y demás. Bueno, como puedo tener esa información, puedo tener un montón de otra información que vaya tomando a partir. Mucho de lo que se aplica en granja es netamente para el sistema productivo, para facilitarnos el proceso. Hoy tenemos tambos robotizados en donde a lo mejor puedo tener la seguridad de poder controlar una vaca mastítica, porque la misma vaca, a lo mejor al momento en el cual se está ordeñando, hay algunos sistemas que se comercializan acá en Argentina, como el Bumatic o algunos de Alfa Laval, en donde la vaca está carabañada, la vaca se está ordeñando, mientras se va ordeñando, el sistema puede hacer un recuento de células somáticas y poder dar un rango de probabilidad de que esa vaca no esté mastítica y que de alguna manera le deje avanzar hasta un determinado puesto y luego un brazo mecánico me la separe hacia un lazareto para que el veterinario posteriori lo pueda controlar. Bueno, son sistemas que también respecto al tema de nuestra manejo de trazabilidad nos van a facilitar el proceso. Entonces, bueno, dando vuelta hay bastante. Y en planta, te diría que hay, por ejemplo, en Europa yo he visto muchos sistemas de control de medias reses más orientados hacia lo que sería la calidad de carcasa, que creo que más adelante lo van a trabajar, que son sistemas de visión artificial en donde directamente se hace un escaneo de la media res para saber conformación, engrasamiento, perfil isquiotarsiano, bueno, distintos elementos para poder valorizar la media res en sí. Eso sí hay bastante momento. Bien, hay otras preguntas, bueno, muchas felicitaciones de muchos disertantes, de muchos participantes, quiero decir. Y hay más preguntitas acá, dice, si una empresa tiene ISO 9001, tiene la certificación, ¿requiere entonces tener trazabilidad? Sí, debería tener mínimamente trazabilidad. De vuelta, no hace falta que le tengan no hace falta que le tengan certificada, hace falta que le tengan implementada. Es decir, son como de alguna manera prerequisitos mínimos. A lo mejor hay normativas que le van a pedir con más fuerza y otras con menos fuerza, pero hoy por hoy, por ejemplo, hasta para un sistema HACCP ya necesitas trazabilidad de recol, por lo menos para las plantas que están habilitadas por SENASA. Bien. Acá pregunta Silvana, entiendo que el número de lotes que se da de diferentes cortes sería un lote que contenga los diferentes lotes, o es obligatorio que sea un lote todos los lotes. A ver si que no se entiende muy bien, me parece. Si querés hablar. Bueno, te cuento, bueno, eso es lo que quería mostrarle en el video. Nosotros tenemos, por ejemplo, quiero lo que les quería mostrar, pero bueno, se los cuento a nivel verbal, no pasa nada. Nosotros tenemos, de un animal obtenemos 2 medias reses y después una X cantidad de elementos que pueden ser para consumo, vísceras como tal, o productos para rendering y demás. Si nosotros nos enfocamos en la media res, a partir de cada media res, después nosotros la vamos a dividir en al menos 3 cuartos. Cuarto delantero, cuarto trasero y plancha de asado. A su vez, a cada cuarto lo voy a ir subdividiendo en cada uno de los cortes anatómicos. Supongamos, si es, por ejemplo, un cuarto trasero, voy a tener cuadrada, borde de lomo, nalga, tortuguita, etcétera, etcétera. Entonces, hay sistemas en Europa que podemos identificar que ese corte pertenece a un determinado animal, lo cual industrialmente tendríamos que ir a velocidades sumamente lentas y que es poco rentable, ¿sí? Recuerden que parte de esto es la rentabilidad de la empresa y que pueda subsistir con lo que produce. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros el lote, por ejemplo, en los cortes anatómicos como un corte de carne? Lo manejamos con la tropa animal. Entonces, ¿qué hacemos? Si un camión trae 20 animales, esos 20 animales se le hace la descarga, se maneja o se audita la información en el documento de tránsito electrónico que diga que tiene 20 animales, se descargan, se hace la inspección veterinaria ante-mortem y se colocan todos juntos en un corral que no podemos mezclarlo con ningún otro. Luego, esos 20 animales, lo que vamos a hacer es integrarlos dentro de lo que se llama una lista de faena. Y en esa lista de faena lo que vamos a decir, bueno, Teodoro ahí lo puede decir muy bien, acá ya lo tenemos con la cámara, se lo vamos a preguntar a Teo. Bueno, lo que va a hacer es un orden de faena, es decir, qué tropa empieza y qué tropa termina. Tenemos que hacer un ordenamiento de qué tropa va a ser faenada. Entonces, todos los animales de una tropa se faenan juntas, se van a cuartear juntas, se despostan juntas y se charquean juntas. Entonces, el número que nosotros vamos a tener en un corte cárnico
va a ser el mismo de los compañeros de tropa. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos a nivel de trazabilidad para los cortes cárnicos en particular. Más allá de que a lo mejor también tenga una fecha de vencimiento particular. Pero en industria cárnica, el número específico del corte está asociado al número de tropa, ¿sí? Que va a tener dentro de esos compañeros. Y ahí, bueno, puede haber un montón de variantes que puede ser que un animal salga o deje la tropa, por ejemplo, cuando de un pH alto, que por ejemplo no podemos mandar a Comunidad Económica Europea o a China y demás, entonces tenemos que descartar o bajar el sistema. Bueno, es bastante complejo el sistema en sí cuando nosotros lo ponemos en práctica, porque bueno, es toda una dinámica de poder gestionar estos cortes. No Sí, sé si te Gonzalo, respondí. tal cual como lo explicás, no hay... porque por ahí muchas veces se ha pedido una trazabilidad individual, como decía Silvana acá, que digamos que se puede asociar ese peseto con el número de caravana de tal, esos 2 pesetos con el número de caravana de ese animal. Bueno, a los niveles que nosotros producimos sería algo muy difícil de lograr. Bien, acá quedó otra duda. ¿Cómo supieron que era carne de caballo? ¿Qué análisis hacen para controlar el origen animal, digamos, bueno, la especie sería, de esta carne? Bueno, ahí le podemos dar pie a Rubén, porque es el que más sabe de esto también y que más trayectoria tiene, pero bueno, efectivamente nosotros tenemos técnicas genéticas para detectar si efectivamente tenemos ADN de otras especies. Eso, para que sepan, también lo hace el INTA. Por ejemplo, nosotros en Argentina, ese análisis de poder encontrar si hay proteína de un origen no declarado, como puede ser, por ejemplo, en un jamón cocido o en un fiambre para emparedados. Nosotros, por ejemplo, en la industria cárnica, tenemos una denominación de lo que es jamón cocido específicamente, que involucra a carne netamente de cerdo, 100% cerdo, mientras que, por otro lado, podemos tener fiambre para emparedado, que podemos tener carne de cerdo, carne de vaca, vísceras, carne de pollo, que estamos utilizando mucho, proteína de soja texturizada. Entonces, lo que hacemos es, de una determinada matriz, poder investigar si tenemos efectivamente otro tipo de ADN. ¿Sí? Eso se hace por detección de ADN. Pero no son técnicas rápidas, ¿verdad, Gonzalo? Son todas medio lentas, ¿o no? No son rápidas, pero son relativamente lentas, pero bueno, hay un equipo de investigación de INTA Castelar que trabaja específicamente en el tema y que va bastante bien. Bien, bueno, creo que no hay más preguntitas acá escritas. A ver. Se utiliza PCR para determinar, bueno, la procedencia del animal. ¿Es la misma, me refiero, supongo que será a especie o qué preguntas, Iriarte? Hoy, por ejemplo, PCR, bueno, yo si no le voy diciendo, PCR sí se está utilizando mucho en animal justamente para ver si... ¿Cómo? Ahí. No, digo que sí se utiliza PCR para determinar el tipo de carne que tiene el producto. Hoy en día es lo de elección. Hoy, por ejemplo, hoy se utiliza un montón. Hoy, por ejemplo, todas las empresas cárnicas de genética porcina ya utilizan ya directamente PCR. Ya no se usa más esta técnica del gen de beta-galotano, que bueno, sí es bien didáctica para poder entenderlo, pero casi todas las empresas están utilizando justamente PCR para detectar el gen dominante o recesivo de una determinada tipo de producto. De hecho, terneza de carne y demás, también hoy por hoy también se empiezan a utilizar técnicas de PCR justamente para ver determinado tipo de gen puntualmente. O sea, sí que hay mucho de PCR. Todavía no sé si está volcado a planta puntualmente, pero sí que hay un montón de investigación en este tema de utilizar técnicas de genética molecular para poder encontrar distintos marcadores, ¿sí? Ya sea de bienestar animal, por predisposición a una X patología o para calidad de carne. Sí que se está usando mucho. Perfecto, sí. Bueno, no sé, Noé. Creo que si no hay más preguntas. Estuvo súper claro, Gonzalo, muy linda, muy linda disertación, las dos muy lindas disertación, ¿no? Sí, Gonzalo, la verdad que amplísima, muy lindo la cuestión de trazabilidad, quedó abarcaste realmente toda la cadena, la verdad que muy claro, muchas imágenes, ¿no? Bueno, después si querés el video lo podemos compartir, si querés, para que lo veamos. Y bueno, dale, también... perfecto, sí.
Gonzalo, muchas gracias. Y te recuerdo, Gonzalo, que tenés una visita al frigorífico donde trabajo yo, así que cuando pase esto de la pandemia, te esperamos. Sí, como decimos, la próxima va a ser presencial que vamos a organizar, así que bueno, Gonzalo, acá hay muchos alumnos que... Tenemos permiso para transitar, así que podemos ir, ¿eh? Sí. Bueno, Rubén, ¿querías decir algo más? No, bueno, sí, fundamentalmente agradecer a los organizadores, quienes realmente... No, bueno, agradecerles a ustedes como siempre por la confianza. Y no, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pero a Bernardo Sobrecasa, a Noelia Coria, a Teo Pose, a Manuel Millares, a Ivana, pero básicamente a los docentes de la cátedra por la organización. Esta cosa es fácil de hacer, pero de decir, pero hay mucho para trabajar alrededor de ello. Así que muchísimas gracias. Los esperamos entonces el jueves 17 con esos dos excelentes charlas que van a estar acá.